Dios. Bueno, vamos a leer un pasaje de la Escritura. Vaya conmigo en el libro de Oseas, capítulo número 1, el día miércoles. Empecé a enseñar, a profundizar un poquito más en toda la importancia de conocer al Dios viviente o el Dios vivo, pero hoy quiero ahondar el mensaje del día miércoles, que si no lo ha visto, este ha sido de mucha bendición, hermano. Es un mensaje muy hermoso porque hablamos un poquito de la importancia de reconocer al Dios vivo y Padre, al Dios vivo y Padre. Y en el libro de Oseas, que es el pasaje del cual el apóstol Pablo usó para enseñar una de las grandes verdades del Evangelio y que sobre todas las cosas nosotros tenemos que tenerlo muy claro y es, créame que es muy hermoso poder llegar a entender lo que el apóstol Pablo quiso dar a conocer o de hecho Dios a través del apóstol Pablo quiere que nosotros conozcamos. Y entonces dice en el libro de Oseas capítulo número 1 y versículo 10 dice, con todo, oiga lo que dice, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar que no se puede medir ni contar. Una vez más lea. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, oiga, vosotros no sois pueblo mío. Vuelvo a leer. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. A ver, diga conmigo, yo soy hijo del Dios viviente. A ver, hermanas, diga, yo soy hija del Dios viviente. Bueno, quiero invitarle a que se ponga de pie. Vamos a hacer esta declaración. Amén. Una declaración que es un rema que sabemos que nos ha bendecido mucho. Y es el resultado porque Dios nos está hablando más ahora. Amén. Dice, Padre eterno, gracias por tu buena palabra. Mi espíritu se regocija. Alma mía, cree a la palabra. Padre, habla, que tus hijos escucharemos. Amén. Puede tomar su lugar. Les decía que es uno de los pasajes más hermosos que uno puede encontrar para poder llegar a entender no solo al Dios vivo, al Dios viviente, sino que es uno de los pasajes que nos lleva a nosotros a llegar a reconocer de que Dios quiere que la iglesia, que todo aquel creyente, que todo aquel que reconoce a Cristo, no solo entienda que es hijo de Dios, del Dios viviente, sino que sobre todas las cosas entienda por qué es que Él dice que somos hijos del Dios viviente. Ya. Hay veces, hay mucho pueblo de Dios que créame, hermano, que por falta de entendimiento y porque muchos rechazan el conocimiento, no han podido desarrollar una vida dentro del evangelio digna de la misma del evangelio. Porque hay muchos hermanos que han caído en el costumbrismo. Porque hay mucho pueblo de Dios, hermano, que todavía no ha entendido qué es buscar de Dios, servirle a Dios, adorar a Dios. Y aunque tengan ese buen deseo y tengan el corazón, voy a decirlo, para hacer, pero no han llegado, hermano, a tener una verdadera experiencia por la cual, hermano, ellos reconozcan plenamente que son hijos de Dios. Ya. Usted sabe que cuando nosotros venimos a Cristo, lo que se nos ofrece es salvación. Eso es lo que se nos ofrece. Ya. Y a todos se les dice, hermano, que van a ser salvos. Sin embargo, cuando uno, después de recibir a Cristo, uno empieza, porque ahí usted va a encontrar en la palabra que dice que a los que creen en Cristo Jesús o al Señor, se les ha dado el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. De llegar a ser hechos, se les ha dado el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Y entonces el día miércoles hablamos un poquito y quiero tratar de retomar el mensaje, pero lo voy a hacer de una manera un poquito más rápida. Porque
cuando uno llega a entender, hermano, esta gloriosa verdad escrita y revelada en este pasaje, debiera de generar un profundo gozo y una profunda gratitud, oiga por favor, por lo que realmente nosotros hemos podido alcanzar y que podemos llegar a experimentar en todo el recorrido de nuestra vida, no solo en esta tierra, sino en la eternidad. Es importante entender que el apóstol Pablo llegó a reconocer, escuche que esto es muy interesante, llegó a reconocer la base de su ministerio, que estaba realmente establecido por un plan y un propósito de Dios, pero que tenía que ver no solo, hermano, con el pueblo de Israel, sino que también con nosotros los gentiles. Y cuando uno llega a realizar y uno llega a reconocer, porque lo que quiero tratar de llevarlo a usted es que usted pueda entender que en el pasaje que vamos a leer un poquito adelante, Pablo usó esta porción, hermano, para establecer claramente de que su ministerio estaba basado en un llamamiento por medio del cual el Señor Jesucristo y Dios el Padre estaba interesado, hermano, en dar a conocer un misterio que había estado oculto desde tiempos antiguos. Entonces yo quiero que usted por favor entienda, y espero en Dios que esta noche usted salga con una profunda gratitud, pero verdadera gratitud en su corazón, de entender realmente quiénes somos en Dios, hermano. Ya. Mire, todo mundo se dice que es hijo de Dios. Si usted oye y pregunta, todo mundo dice que es hijo de Dios. Pero realmente, hermano, ser hijo de Dios es algo que uno tiene que llegar a reconocer plenamente y tiene que vivir como tal, como hijo de Dios. ¿Ya? Pero hijo del Dios viviente, porque ese es el asunto. Es que, mire, a mí lo que me ha bendecido mucho es que el apóstol Pablo usa esta porción que la profeta Oseas usó, donde dio a conocer que los hijos de Israel, está hablando de la nación de Israel, hermano, por promesa de Dios iba a ser innumerable como la arena del mar, ya, que no se podía contar ni se podía medir. Pero luego menciona algo y dice, porque en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Está hablando de que definitivamente en la tierra hay un pueblo que es el pueblo de Dios. Si hablamos de todas las naciones, el pueblo de Dios es Israel. Ya, es el pueblo de Dios. Pero ahí menciona que en el lugar donde les fue declarado, vosotros no sois mi pueblo, ¿de qué lugar está hablando? ¿A quién le está hablando? Por eso insisto de que quizás hay mucho, no de quizás, yo sé que de hecho hay mucho cristiano, mucho evangélico, que todavía no han entendido verdaderamente cómo, cuándo, por qué y para qué son llamados hijos de Dios. Cualquiera se puede decir, como les decía, que es hijo de Dios, ¿ya? Pero ser hijo del Dios viviente es entender lo que dijo Oseas y lo que Pablo, hermano, recibió de parte de Dios. Porque entonces Pablo llega a entender de que hay un pueblo en la tierra llamado Israel, que es el pueblo de Dios, pero que de repente él entiende que por este pasaje entiende que en el lugar donde a un pueblo que no era pueblo, porque se les fue dicho, en el lugar donde se les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, ya, está hablando de otros pueblos. Y entonces entendemos nosotros que claramente está hablando, sí, de Israel, está hablando de la tierra, del globo terráqueo, donde vivimos. En el lugar donde les fue dicho, aquí en la tierra, a Israel se les dice, ustedes son el pueblo de Dios. Pero hay otra gente que se les define como, ustedes no son mi pueblo. Pero en el lugar donde les fue dicho, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces, entendemos claramente
de que todo lo que tiene que ver con las naciones está definido en el pueblo de Israel y a los gentiles. Gentil, como le decía el día miércoles, que los gentiles son aquellos que no nacieron, que no vinieron directamente de una tribu de Israel. Son todos gentiles. Un verdadero judío es aquel que descendió del linaje de cualquiera de las 12 tribus de Israel. ¿Ya? Pero definitivamente el que no ha nacido en Israel es conocido, hermano, como gentil. Ahora, vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo número 9. Porque en el libro de Romanos, capítulo número 9, en el versículo número 22, vamos a leer del versículo 22 al 26, para poder entender, hermano, por qué el apóstol Pablo tomó de base lo que dijo Oseas. Y lo tomó de base para llegarnos y entender algo que es tan hermoso y tan glorioso. Algo, hermano, que definitivamente, créame, como le decía, debiera de ser, hermano, motivo de gran gozo esta verdad que está escrita aquí. Y entonces, lea conmigo lo que dice, por favor, en el versículo 22. Dice, del capítulo número 9 de Romanos, versículo 22. ¿Y qué? Fíjese la pregunta de Pablo. ¿Y qué? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Detengámonos aquí un momento. Por este pasaje entendemos de que en esta tierra hay vasos de ira para destrucción. Por lo que dice, ya. Versículo número 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Este pasaje me enseña de que hay vasos de misericordia en esta tierra. Y que esos vasos de misericordia fueron preparados con antemano, desde antes ya. Entonces, entendamos algo. En esta tierra hay vasos de ira para destrucción, pero también hay vasos de misericordia que fueron preparados para gloria desde antemano. Es que aquí es donde usted va a ver verdaderamente la bendición que hay en entender quiénes son los hijos del Dios viviente. Esto lo aprendió Pablo. Esto lo recibió Pablo. Y entonces dice en el versículo 24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, o sea, a los judíos, no solo de los judíos, sino que también de los gentiles. Entonces quiere decir que el apóstol Pablo establece, hermano, de que los vasos de misericordia son llamados dentro del pueblo de Israel y dentro de los gentiles. Digan conmigo, vasos de misericordia. Ya. Pero los vasos de ira definitivamente están dentro de los gentiles. Voy a decir, y quizás hubieron dentro de los judíos. Pero entonces, vaya viendo. Yo lo que quiero que usted entienda, ¿qué es lo que dijo el apóstol Pablo? Versículo número 24. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Versículo 25. Como también en Oseas dice, aquí es donde viene el pasaje que leímos. Ya estaba escrito, ya estaba profetizado. Pero Pablo lo interpreta realmente tal como debe de ser entendido. Y entonces dice en el versículo 25, como también dice, o en Oseas dice, oiga, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y a la no amada llamaré amada mía. Entonces quiere decir que el apóstol Pablo, hermano, llega a ahondar un poquito en cuanto a lo que realmente Dios quería dar a conocer, que cuando dice
a un pueblo que no era mi pueblo, porque ahí dice, llamaré pueblo mío. Ahora, ¿de quién está hablando ahí? De los gentiles. Entonces aquí yo quiero que usted vaya entendiendo. Resulta que en todos los gentiles que no vinieron de la descendencia de Israel, en esos gentiles hay vasos de ira preparados para destrucción, y hay vasos de misericordia preparados para gloria. Y entonces esos vasos de misericordia, es que esto es lo bonito, de los cuales usted es uno de ellos. Usted es uno de ellos. ¿Ya? De los vasos de misericordia. Es como que Dios dijera, a ver, todos ustedes, a los que de antemano llamé, a los que de antemano los predestiné, según para que sean vasos de misericordia, todos ustedes para acá, porque ustedes no eran llamado pueblo, pero desde ahora son llamados mi pueblo. Mire lo que hace Dios. Ya. Y entonces, después de que les dice, van a ser vasos de misericordia, pero ustedes van a entender que no era pueblo, pero ahora no solo son mi pueblo, sino van a ser mis hijos, van a ser conocidos y llamados como los hijos del Dios viviente. Sí me está entendiendo qué es lo que estoy tratando de dejarle, ¿verdad que sí? Ya, bueno. Y entonces viene Oseas y dice claramente, porque ahí dice, a la que no era amada, a la que no amaba yo, a la que nunca le había manifestado mi amor, que primero no era mi pueblo, no lo reconocía como pueblo, pero que luego vinieron a ser mi pueblo, pero no solo mi pueblo, sino que ahora son mis hijos, pero no solo son mi pueblo, no solo son mis hijos, sino que ahora declaro y testifico de que ellos son mis amados, de que yo los amo, y como yo los amo, ellos me van a amar a mí, porque ahora son mi pueblo, porque ahora son mis hijos, y ahora es mi amada. Mire, dele con todo su corazón esa ofrenda al Señor por lo que es, hermano. Ahora, usted me dirá, hermano, yo ya sabía eso. Qué bueno, pero ¿lo vives? Pero ¿lo vives? ¿Y cómo sé yo que lo vivo? Hermano, por eso déjeme decirle, el apóstol Pablo dijo, ¿quién me separará del amor de Cristo, de Dios, que es Cristo Jesús? Ni tribulación, ni aflicción, ni desnudez, ni riqueza, nada ni nadie me impedirá buscar a Dios en todo tiempo. Entonces la pregunta es, ¿buscas a Dios en todo tiempo? Me voy a incluir. Buscamos a Dios de corazón, entendiendo lo que somos, entendiendo que antes no éramos pueblo, entendiendo y reconociendo que tenemos la bienaventuranza, que tenemos la bendición. Amado hermano, usted debe regocijarse porque Dios no lo predestinó para ser un vaso de ira. Dios no lo predestinó para que usted, hermano, fuera destruido. Dios lo predestinó para que usted alcanzara la misericordia, y no solo la misericordia, sino el amor de Dios, y para que usted no solo fuera pueblo, sino que entendiera que usted y yo somos hijos del Dios viviente, y por eso tenemos que buscarlo, y por eso tenemos que adorarlo, y por eso nos tenemos que rendir, porque somos amados de Dios. Si dice amén o no dice amén. A ver, diga conmigo, soy amado de Dios. Pero el asunto está, hermano, que es por lo que quiero tratar de ahondar es esta noche esta verdad, ¿ya? Porque lo primero que tenemos que entender, según este pasaje que acabamos de leer, es que Dios, hermano, no solo designó sobre la tierra vasos de ira, sino que designó vasos de misericordia. Unos para destrucción y otros para experimentar la misericordia de Dios y para gloria. ¿Ya? Ahora, aquí también podemos empezar a entender el propósito de Dios en nuestras vidas, que es lo que quiero llevarle a entender. ¿Ya? Que desde
que nosotros, desde los tiempos antiguos o desde antes de la eternidad, porque ahí fuimos establecidos para eso, ahí fuimos escogidos. Por eso Efesios dice que usted va a encontrar que Romanos dice: a los que de antemano conoció, dice, a estos escogió, y a los que escogió, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Ahí está todo el desarrollo, ¿ya? Y entonces dice Efesios claramente, ¿ya?, de que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Eso usted ya lo tiene claro, ¿verdad? ¿Cuándo te escogieron? Desde antes de la fundación del mundo. Pero ese era un misterio. Entonces usted va a ver, hermano, que cuando se habla, en primer lugar, de lo que quiero tratar de enfocarme y dejarle esta noche, es que usted sí reconoce y entiende, hermano, que usted es pueblo, que usted es un hijo del Dios viviente y que Dios lo ama. Como vaso de misericordia, hermano, usted tiene que entender y reconocer que todos los días de su vida en esta tierra, la misericordia está con usted. A ver, diga conmigo: la misericordia estará conmigo. A ver, diga conmigo: la misericordia me cubre. Mire, el miércoles les puse a hacer un ejercicio aquí los hermanos muy bonito, porque es real, ¿ya? Hay dos cosas que a usted lo abraza. Lo primero es la misericordia. La misericordia lo abraza a usted. Lo segundo que lo abraza es el amor de Dios. Son dos cosas, hermano, que a usted lo abraza y que siempre van a estar sobre usted, que siempre se van a manifestar en su vida, que día a día se va a manifestar la misericordia de Dios y el amor de Dios se van a manifestar en su vida. ¿Por qué? Porque eres hijos del Dios viviente. Porque te escogieron para ser un vaso de misericordia, hermano. Porque te escogieron para venir a esta tierra y tener la gloriosa experiencia de que sí, cuando viniste no eras pueblo, cuando viniste sí no eras hijo directamente, pero había sido predestinado para ello. Y en el momento que viniste a Cristo, hermano, te cayó la bendición más gloriosa de la eternidad, que te dieron el derecho de llegar a ser hecho hijo del Dios viviente. Pero que tienes que entender como hijo que la misericordia siempre va a estar contigo. Y que no solo la misericordia, que el amor de Dios también va a estar contigo, ya. Entonces, para poder llegar a entender porque ya entendemos que somos hijos del Dios viviente, amén. Digan conmigo: yo soy un vaso de misericordia. Digan: y me regocijo por eso. Si se regocijo, no, de veras, créame, hermano. Mire, uno debe de regocijarse todos los días por la misericordia de Dios y por el amor de Dios. Porque somos vasos escogidos para misericordia y para amor de Dios. Pero el apóstol Pablo, en el capítulo número 3, que es lo que quiero dejarle en su corazón, porque esto es lo que me ha bendecido, que ahora lo va a entender claramente. Los vasos de misericordia, escuche por favor, ciertamente son aquellos que no éramos pueblo, éramos aquellos, hermano, de que no éramos amados. Éramos aquellos que no éramos hijos, pero que al venir a Cristo somos pueblo, somos hijos del Dios viviente, somos amados de Dios. Pero entonces yo tengo que entender el propósito por el cual estoy en Cristo. Mire, Pablo dijo así: todo lo tengo por basura por el incomparable valor de haber conocido a Cristo. Que es lo que quiero ahondarle, quiero dejarle en su corazón. ¿Por qué hay mucho pueblo de Dios que valora, créame, cosas tan vanas y que en determinado momento las llegan a preferir que buscar de Dios? ¿Por qué? Porque no han entendido lo que Pablo dijo. Todo lo tengo por basura por el incomparable valor de haber conocido a Cristo. ¿Y cuándo es que uno tiene? Es más, déjeme decirle, porque la verdad, el original no dice basura.
¿Sabe qué dice? Estiércol. Por lo más inmundo. No hay nada en esta tierra que pueda compararse a la experiencia de haber conocido a Cristo, hermano. No hay nada más hermoso en esta tierra que saber y reconocer que soy un vaso de misericordia, que, hermano, alcancé a ser no solo pueblo, hijo, sino que ahora tengo el amor y la misericordia que me cubre. Que tengo esa gloriosa experiencia y verdad en mi vida, pero que todo está encerrado en el misterio. ¿Por qué yo tengo que entender esto? Y entonces en el libro de Efesios, capítulo número 1, vaya con capítulo 3, perdón, capítulo 3 del libro de Efesios, vamos a leer unos pasajes. Porque todo el capítulo 3, hermano, si usted lo lee, y de hecho yo lo invito a que lo lea no una vez y que se lo grabe de memoria, porque ahí está claramente establecido, hermano, por qué usted está en Cristo, por qué usted y yo estamos en Cristo. Ahí está todo el propósito. Ahí está claramente. Vea lo que dice en el versículo número 1 del capítulo 3 de Efesios. Dice: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor a vosotros los gentiles. Ya. Es que Pablo empieza a reconocer que su ministerio fue por razón de nosotros, hermano. Ya. Por amor a vosotros los gentiles. Versículo 2. Si en verdad, es que mire lo que dice Pablo. Si en verdad habéis oído de la dispensación, esa palabra que usted ve ahí, hermano, como dispensación, se debe de interpretar como la administración del propósito de Dios, de lo que Dios quiso hacer en esta tierra. Insisto, basado en que hay vasos de ira. Se preparó, se hizo el plan en la eternidad y Dios hizo, hermano, lo que tiene que ver con la mayordomía, que tiene que ver con la organización de todo lo que iba a suceder a través de los tiempos, las creaciones y todo. Y entonces Dios planifica y dice: va a haber una tierra y en la tierra voy a crear a un hombre, un ser especial. Pero ahí en la tierra dentro de mi plan es que voy a enviar a vasos que van a ser vasos de ira para destrucción y vasos de misericordia para gloria. Y entonces dice: a la que no era mi pueblo llamaré mi pueblo, y en el lugar donde les fue dicho vosotros no sois mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Y la que no era amada iba a ser amada mía. Y entonces el apóstol Pablo lee ese misterio y dice: wow, ahora lo entiendo. Y el Espíritu Santo le empieza a enseñar todo y le dice el Señor: te he llamado para que vayas y reveles cuál es mi propósito para los gentiles. Y entonces déjeme imaginar que Pablo le dice: dime entonces cuál es el propósito para los gentiles. Entonces te voy a empezar a enseñar lo que dijo Oseas. Y lo que dijo Oseas fue esto: la que no era pueblo llamaré mi pueblo, la que no era amada llamaré amada. Y entonces entendió que en el pasaje decía claramente que los hijos de Israel iban a ser innumerables en la tierra, que no se podían contar. Empezó a entender todo el misterio del plan de Dios, de la administración de Dios, que iba a enviar hijos, pero que el pueblo de Israel, ahí estaban hijos de Dios, pero que de entre los gentiles ahí habíamos hijos de Dios. Entonces Pablo empieza a recibir todo el misterio y dice en el versículo, oiga lo que dice, versículo 2: si en verdad habéis oído de la dispensación o administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como estaba, dice, como eso escribí brevemente. Versículo 4: en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. Oiga, qué lindo. Versículo número 5: que en otras generaciones no se había dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado por sus santos apóstoles, profetas y por el Espíritu.
Entonces empiezo a entender que la razón por qué el Señor Jesús estableció apóstoles, por qué se establecieron profetas y por qué nuestra doctrina tiene que ser basada en los apóstoles y profetas, porque los apóstoles y los profetas son los vasos que Dios iba a usar para dar a conocer el plan divino de Dios para usted y para mí. Por eso ahora yo entiendo por qué envió al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo tiene también como comisión, parte de todo el ministerio del Espíritu, es dar a conocer la dispensación, es dar a conocer el plan divino de Dios. El Espíritu Santo es el que te va a convencer. El Espíritu Santo es el que te va a enseñar. El Espíritu Santo es el que te está diciendo ahorita dentro de ti: ciertamente esto que estás oyendo es real. Te escogieron antes de la fundación del mundo. Tú eres un vaso de misericordia. Es cierto lo que dice el que está predicando, de que la misericordia y el amor te cubre. Eso te lo garantizo yo. Por eso yo fui enviado, para darte testimonio de la misericordia y del amor. Eso dice el Espíritu, hermano, porque ese es su ministerio, porque para eso fue enviado. Entonces yo quiero que usted vea cómo el apóstol Pablo en el capítulo 3 empieza a declarar el plan de Dios, hermano, que es lo bonito y lo lindo. Mire, versículo número 6 dice: a saber, es que aquí hay algo, hermano, que a usted y a mí nos debiera de, hermano, créanme, de sentirnos las personas más dichosas de esta tierra. Porque mire lo que dice, aquí viene la revelación del misterio, versículo 6. A saber que los mexicanos que reconocen a Cristo, que los guatemaltecos, ahí estoy yo, que reconocen a Cristo, ¿ya? A saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa de Cristo Jesús mediante el evangelio. Pero déjeme enseñarle esto, porque si usted lo lee así nada más, usted dice: oh, sí, está bien. Pero es que aquí hay algo tan lindo, hermano. Llegar a entender que como gentil soy un vaso de misericordia. No era pueblo, pero ahora soy pueblo. No era hijo, pero ahora soy amado hijo del Altísimo. No era amado, pero ahora soy amado. Es que, mire, aquí es donde yo empiezo a entender realmente que cuando Dios le revela al apóstol Pablo lo que realmente uno es como hijo. Mire lo que dice, una vez más, y ahorita lo vamos a desglojar. Dice, versículo 6, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el evangelio. Entonces déjeme enseñarle esto rapidito. Lo primero que yo encuentro aquí como gran bendición, hermano, y motivo de regocijo, hermano, de alegría, de que debemos de glorificar a Cristo, es que usted es un vaso de misericordia y que usted conoció a Cristo, amado hermano. ¿Sabe por qué? ¿Y para qué lo mandaron a usted a esta tierra? ¿Y para qué me mandaron así a mí? ¿Y para qué me escogieron? Para ser coherederos. Dele, mire, dele, pero dele con todo su corazón. Usted es un coheredero. Diga: yo soy un coheredero. Vaya conmigo al libro de Gálatas. Regrese un libro y va a encontrar Gálatas, capítulo 3. Y en el libro de Gálatas, capítulo número 3, en el versículo 26 al 29, solo voy a leer esos versículos. Fíjese lo que dice en el versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay mexicano ni guatemalteco ni americano, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Fíjese, por favor, es que esto es lo bonito, hermano.
versículo 29. Y si sois de Cristo, entonces sois descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Herederos según la promesa. Entonces, ¿qué quiere decir, amado hermano? Que ahora voy a entender mi origen en la fe. Porque mi origen en la fe, usted y yo salimos de los lomos de Abraham. Y ahora entiendo lo que Dios le dijo a Abraham. Si puedes contar la arena en la tierra, así va a ser tu descendencia. Si puedes contar las estrellas, así va a ser tu descendencia. Le digo, vas a tener dos descendencias. Una terrenal, pero otra que viene del cielo. ¿Ya? Vas a tener al Israel de aquí de la tierra, pero van a venir otros de allá arriba, que van a ser vasos de misericordia y que los voy a mandar a que nazcan no en Israel, sino que nazcan en otros pueblos, en otras naciones, que se vuelvan quizás un tiempo idólatras, ignorantes, pecadores, pero como son vasos de misericordia, yo los voy a predestinar para gloria, porque ellos son parte de la misma promesa que yo te he dado. Ellos son descendientes tuyos, hermano. Usted y yo somos el Israel espiritual de Dios. Salimos de los lomos de Abraham, por tanto tenemos las mismas promesas que Dios le dio a Abraham, son nuestras también. Dele, hermano, dele con gozo, dele con alegría. ¿Sabe por qué? Porque entonces usted tiene que entender que tiene herencia. Usted es coheredero de la misma promesa. ¿De qué promesa? La de Abraham, hermano. Es que por eso, hermano, déjeme decirle, a ver, diga conmigo, a mí no me va a ir mal en esta tierra. ¿Me permite decirle de que la voluntad de Dios es de que le vaya bien en esta tierra? Porque ¿qué le dijo Dios a Abraham? Te juro que te voy a bendecir a ti y a tu simiente. Te voy a prosperar. Vas a ser el hombre más próspero de esta tierra. Si dice amén o no dice amén, porque tú quieres comer, diga conmigo, esa promesa es mía. Es que nosotros tenemos que empezar a creer, hermano. Por eso es que la experiencia de Abraham, por ejemplo, déjeme pensar, hermano, en la experiencia de Abraham, cuando realmente, hermano, fue probado y le dijo Dios, dame a tu hijo, dame el único que tienes, y lo llevó a un lugar para sacrificarlo. Pero Dios no quería eso. Dios quería revelarse a él como el Dios que provee. El Dios que provee, porque estando ahí en ese lugar, hermano, sacó el pedernal, iba a sacrificar a su hijo, y el ángel le dijo, no hagas daño. Yo te traje a este lugar para que reconozcas y conozcas al Jehová Jireh, al Señor que provee, el que te va a proveer. No temas, yo estaré contigo. Yo seré un escudo para ti. Yo te voy a proveer, por eso no temas, porque Dios te va a proveer todo lo que tú y yo necesitamos cuando estemos en esta tierra. Y mientras estemos en esta tierra y en la eternidad, Dios nos va a dar todo. ¿Por qué? Porque somos coherederos, hermano. Esa es la promesa. Y ayer, mire, ¿dónde estamos? Y es que usted va a ver cómo dentro del plan de Dios, ahorita va a ver esto que es muy lindo. Ya, fíjese lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo número 29. Dice: y si sois de Cristo, entonces descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Por eso es que usted, mire, usted puede decir que Abraham es su padre, hermano. ¿Ya? Y su nacionalidad es israelita. Usted es del Israel de Dios y yo también. ¿Ya? Hay dos Israeles, el Israel terrenal y el Israel espiritual, Israel de Dios. Pero usted va a ver mire, esto que hermano, lea conmigo una vez más. Efesios capítulo número 3. Efesios capítulo 3. Yo espero en Dios que usted salga esta noche de aquí con un corazón profundamente agradecido, hermano.
A ver, diga conmigo, soy vaso de misericordia. Pero ya entiendes hasta dónde va la misericordia. Ya entiendes por qué eres hijo del Dios viviente. Mire, eres coheredero, porque ahí lo dice, somos coherederos según la promesa en Abraham, ¿ya? Y desde luego es en Cristo también. Ahora, si usted ve conmigo lo que ahí dice, que no solo menciona que somos coherederos, vea lo que dice, versículo número 5, 6 dice, a saber que los gentiles son coherederos. Bueno, ya entendimos, ¿verdad? Coherederos de la misma promesa de Abraham. Ahora dice, y miembros del mismo cuerpo. Y yo créame, hermano, que cuando yo leí esto por muchos años, yo siempre había creído que ahí estaba hablando del cuerpo de Cristo. Pero no está hablando del cuerpo de Cristo. Bueno, voy a decirlo así, indirectamente sí está hablando del cuerpo de Cristo, pero ahí está hablando de un misterio. Entonces, cuando dice miembros del mismo cuerpo, yo quiero que lea conmigo en Efesios capítulo número 2, para que usted lo entienda mejor, y versículo 13. Aquí lo va a entender bien. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Sí, mire lo que dice el versículo 14. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo, que dice, así la paz. Versículo 16. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo. Entonces aquí está el cuerpo. Oiga, reconciliar a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estabais cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada al Padre en un mismo espíritu. Pero ¿de quién está hablando ahí? Ahí está hablando del pueblo de Israel y de los gentiles, pero los gentiles vasos de misericordia, que de los dos hizo un cuerpo. De los dos es un cuerpo. Entonces, hermano, ¿a qué cuerpo le pertenecemos nosotros? Hermano, nosotros le pertenecemos al cuerpo de Israel. Entonces, se lo declaro así: usted y yo somos israelitas en Cristo Jesús. Porque ya no hay dos. Usted y yo ya no somos, mire, ya no somos gentiles. Diga conmigo, ya no soy gentil. Diga conmigo, ahora soy israelita. Si usted debiera de tener en su casa la bandera de Israel. Charros, brother. Mexicanos al grito de guerra. ¿De qué nacionalidad eres? A ver, dígale que ayúdenme por favor, porque yo lo veo como que no está convencido. A ver, diga conmigo, él hizo de los dos un solo cuerpo. Usted y yo ya no somos de esta tierra. A la que no era pueblo mío, ahora es pueblo mío. ¿Cuál era el único pueblo de Dios en la tierra? Israel. Y Dios le mostró a Abraham dos descendencias. Y viene Pablo y recibe la revelación, y Dios le dice: bueno, como te llamé para ser apóstol a los gentiles, entonces me vas a hacer el favor
de ir a decirles y a declararles que sí, yo los mandé a nacer en un país que sí vivieron ahí, pero que no son de ahí. Mire, de veras, si a mí me estuviera escuchando ahorita ¿cómo se llama? El presidente de México, se enojaría, hermano. Me diría, ¿y ese qué se cree? Me está quitando a la gente. No, yo no. Es que usted y yo estamos en otro cuerpo. De los dos, ahí está. No me mire raro, ahí está. ¿O no está ahí? Lea, versículo, para que vea claro, dice, versículo 15. Aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, dice, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Es que, por ejemplo, Israel, hermano, a nosotros, yo le decía el miércoles que Israel a nosotros nos miraba como perros. En el pueblo de Israel, los gentiles son perros. Es más, no se enoje ni vaya a juzgar mal a mi señor, pero mi señor le dijo a una sirofenisa, tú eres perra. Señor, salva, libera a mi hija. No está bien darle el pan de los hijos a los perros. ¿Se lo digo o no se lo digo? Y ella le dijo, sí, señor, yo sé. Y por eso le decía el miércoles que a mí se me hace que el Señor dijo, esta sí es gentil, pero es un vaso de misericordia. Pero se me adelantó. Se me adelantó y tengo que, como es vaso de misericordia, ahora la tengo que ver como israelita. Sí, Señor, tienes razón. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de su amo. Mujer, grande es tu fe. Te cayó la fe de Abraham. Ya desde hoy ya no eres sirofenisa, sino que ya eres israelita. Eres el vaso de misericordia, solo que te adelantaste porque era gentil. Ahora, mire, cierro, déjeme cerrar con esto, porque lo que quiero dejarles es esto. Mire, dice aquí en el versículo 7, de lo cual, ¿qué dice? Fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que me ha concedido según la eficacia de su poder. Entonces, establezcamos algo rapidito. ¿Ya? Todo aquel que es vaso de misericordia, todo aquel que entiende que ahora es pueblo de Dios, todo aquel que reconoce que ahora es amado de Dios, ya. Todo aquel que reconoce que Dios lo escogió para que fuera parte de la promesa de Abraham y que ahora entiende que es parte de un cuerpo que es el Israel de Dios. Ya, pertenecemos. Entonces viene el apóstol Pablo y él llega a entender de que somos coherederos, que somos del cuerpo. Lea conmigo Efesios capítulo 3 versículo 6. A saber que los gentiles, ahora lo va a entender bien clarito, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de las promesas en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Ahora, para cerrar esta porción, en el versículo número 7, oiga hermano, versículo 7, dice, del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que me ha concedido según la eficacia de su poder. Versículo 9, versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar, oiga, a los gentiles. Aquí está su herencia. Aquí está su mayor bendición al estar en Cristo. Anunciar las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutables riquezas de Cristo. ¿Me oyó o no me oyó? Mire,
Perdone que me ponga primero porque esto es hermoso. Yo reconozco, Padre, que soy un vaso de misericordia. Yo reconozco que no era pueblo, pero ahora soy pueblo. Yo reconozco que ahora soy hijo del Dios viviente. Yo reconozco que ahora soy coheredero de la promesa de Abraham. Yo reconozco ahora que soy del mismo cuerpo. Pero ahora, sobre todas las cosas, reconozco que ahora, al estar en Cristo, yo soy coheredero y tengo la bendición de que las inescrutables riquezas de Cristo yo las puedo experimentar, yo las puedo tener en mi vida. Y Señor, son inescrutables, Señor, son grandes y maravillosas. Todas las riquezas de Cristo, Señor, todo lo que Él tiene, te ha placido a ti, Señor, que todos nosotros también seamos parte de esa gloriosa bendición de poder alcanzar las inescrutables riquezas de Cristo. Dele con todo su corazón, pero en gratitud dele con todo su corazón. ¿Por qué? Porque usted y yo, hermano, óigame, podemos alcanzar las inescrutables riquezas que hay en Cristo. Ahora, porque ahí viene el punto, hermano. ¿Cuáles son esas riquezas? Porque dice que son inescrutables. Usted no tiene todavía, yo también, no sé cuánta, no sé qué cantidad, no puedo medir el conocimiento y comprensión de lo que tenemos en Cristo. Usted todavía no entiende lo que va a ver, lo que va a vivir, lo que va a experimentar, lo que vamos a recibir el día que el Señor Jesucristo retorne, el día que suene la trompeta, el día que seamos transformados, el día que estemos con Él ahí en los cielos, el día que nos diga: entra al gozo de tu Señor, entra a disfrutar de la vida eterna, ven, disfruta de todo lo que hay aquí, todo lo mío es tuyo, disfruta de toda esta riqueza espiritual. No tenemos la idea. Fíjese lo que le voy a decir. Hay gente que Dios le ha dado el privilegio de irse de este mundo y experimentar lo que hay en la otra vida. Y hay gente que se le ha concedido retornar. Y la mayoría de ellos no se quieren venir. Y la mayoría de ellos se encuentran ante un shock emocional, mental, visual, espiritual. De repente dejan un cuerpo que está expuesto a la plena esclavitud, que se debilita. Y de repente se dan cuenta que en la otra vida hay otra realidad de vivir. Hay una paz increíble, hay un gozo inefable, un gozo indescriptible. Hay visión, hermano, de contemplar todo lo que hay que nunca se ha visto aquí en la tierra. Nada de lo que está en esta tierra se puede comparar a lo que el Señor tiene ahí arriba preparado para usted. Déjeme decirle algo: si usted y yo entendiéramos esa preciosa promesa que el Señor le dijo a sus apóstoles: voy pues a preparar morada para vosotros, voy pues, en la casa de mi Padre muchas moradas hoy, voy a preparar un lugar para vosotros. Si realmente entendiéramos que somos coherederos con Cristo, pero sobre todas las cosas, yo quiero leer esto y con esto quiero cerrar, que fue lo que a mí, hermano, créame que me bendijo tanto. Mire lo que dice, versículo número 8, 9: y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos había estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Versículo 10: a fin, oiga,
a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestes. ¿Sabe, amado hermano, que usted y yo tenemos la tremenda bendición de estar siendo preparados y oír misterios y oír, hermano, mire, remas y oír palabras gloriosas de Dios? Que nosotros, hermanos, Dios nos ha escogido para dar la revelación de la sabiduría de Dios en los lugares celestiales, que hay potestades, que hay principados que quieren aprender de nosotros. Déjeme decirle algo. Yo sé que aquí hay ángeles. Yo sé que estamos rodeados de ángeles. Y déjeme decirle, y qué triste que muchas veces los ángeles estén más atentos a lo que aquí se dice cuando se lee la palabra, porque ellos saben que el Padre nos está revelando cosas grandes, y los que más se admiran son los ángeles, porque ellos no conocen estos misterios. No conocen estos misterios. Sin embargo, a usted y a mí se nos ha dado la bendición de conocer los misterios. Y no solo eso, sino que se nos ha dado la bendición que a través de la iglesia las potestades y los principados conozcan la sabiduría, las inescrutables riquezas que hay en Cristo y la multiforme sabiduría de Dios. Yo no sé si usted le da gloria a Dios, hermano. Yo voy a cerrar y decirle, tengo el gran privilegio, tengo la preciosa y gloriosa bendición de declararles que estamos en la universidad más gloriosa que hay en todo el universo, que estamos, hermanos, siendo instruidos por el bendito Espíritu Santo, y que los misterios del Dios vivo y verdadero nos está siendo revelado, porque se nos llamó para ser vasos de misericordia, hermano. ¡Qué misericordia! Dele con todo su corazón esa ofrenda al Señor. Bendito sea su santo nombre.